Y ya tenemos con nosotros aquí a nuestra invitada especial de este día, a la doctora María Estel Camacho, una mujer extraordinaria a quien admiro desde hace años, a quien sigo y por supuesto con ella siempre aprendemos algo nuevo y en el día de hoy estaremos conversando con ella sobre este libro que ya está en una fase final, que es habla sobre el valor de la mujer y el significado psicológico de los dibujos. Ese es el concepto general que tiene este libro, pero con ella vamos a hablar más profundamente de este tema, por qué se llama así o ese concepto que tiene, para que ella nos explique y podamos de una u otra manera nosotros también conocer más a profundidad sobre este valor de la mujer y el dibujo a nivel psicológico. Bienvenida María Estel de nuevo aquí a este tu programa de Mujer a Mujer. Muchas gracias, Jacqueline Tineo. Yo estoy maravillada que personas como tú y yo nos podamos reunir para presentarle a nuestro público temas tan interesantes como el de hoy. Siempre tiene temas muy interesantes y en este caso más, porque vamos a captar qué puntos de la mujer la sociedad ni la ciencia ha podido como penetrar y darle importancia al nivel que tiene, sobre todo para el bienestar de los individuos. Y es por eso que desde la psicología tenemos mucho que aportar. Ayer estuve escribiendo y encontré que otras personas están haciendo lo mismo que yo, en el sentido de que para explicar los dibujos o el significado profundo de la vida, están escribiendo novelas. Y yo lo que hice en este libro que se llama, el libro es completamente de psicología, pero lo que hice fue presentar en tres cuentos que yo he tenido la oportunidad de escribir sobre la mujer y que uno de ellos ganó un premio. Oh, wow. Ganó un premio que hizo la embajada francesa. Uh-huh. Y era para dar valor a la mujer. Entonces, yo decidí hacer un libro para explicar cómo los dibujos, cómo aparecen los dibujos, el surgimiento del pensamiento de una persona. Es profundo, es profundo, pero yo creo que se puede explicar. Y por eso me fui por la filosofía. Como tú sabrás, yo soy doctorante de la Universidad del País Vasco en filosofía. Entonces yo dije, déjame irme por el terreno que puede dar explicaciones diversas y amplias sobre este tema. ¿Cómo surge el pensamiento en un individuo? ¿De dónde viene que él ha pensado? ¿Cómo la psicología lo ha estructurado? ¿Cómo se ha estudiado o qué no se ha estudiado? ¿Y por qué no lo hemos estudiado? Y es por ahí que va ese libro, que son 3 cuentos sobre el valor de la mujer. Y como ustedes sabrán, son cuentos bien entretenidos porque son temas que pasan muy sutil y que la sociedad no dice, no, eso no tiene valor. Pero yo en uno de mis cuentos digo, la mujer es quien detiene la guerra. Oh, wow. Ahora, María Estel, qué interesante eh, que el libro que se supone, cuando se habla de psicología, casi siempre vienen muchas definiciones de nombres, diferentes cosas, y sin embargo, Conceptos. exacto, y sin embargo, te has enfocado en hablar de un tema tan profundo como tú acabas de mencionar a través de cuento. ¿Por qué elegiste el cuento para tú hablar de este tema? Mira, es que yo tengo un estudio muy profundo del cuento. ¿Ok? Tengo algunos 20, 25 años leyendo cuentos y sobre todo porque se lo leía a mis hijas. Estuve en una institución que me ayudó bastante a comprender por qué el cuento es importante, que se llama la Fundación Waldorf, ¿Ok? Fundación Pro Pedagogía Waldorf Dominicana.
Y esa me puso en contacto de diferentes autores y cómo el cuento llega a formar el pensamiento en los demás, no solo en los niños, en todo el que lee. El cuento forma toda la estructura psicológica de la persona. Mira en, cómo Disney ha explotado eso, para que vea qué interesante es que el cuento forma todo el psiquismo humano. Y lo que yo veo es no un tema específicamente como, por ejemplo, que los cuentos de antes nos ponen a nosotros como reinas o como princesas o como reyes y ese romanticismo, sino que yo entiendo que a través de los cuentos nosotros podemos asimilar las situaciones que aún no podemos asimilar sobre lo que dice la ciencia. Eso es así. Ari, ¿cómo se llaman entonces esos tres cuentos que tienen este próximo libro que vas a lanzar? ¿Cuáles son los títulos de esos tres cuentos? ¿Te recuerdas exactamente? Me imagino que Oh, sí. sí, el cuento más interesante es uno que yo le llamo El origen de la vida. El origen de la vida. Yo voy anotando esto El también. secreto de la vida, el Ah, secreto. el secreto de la vida. ¿Sabes por qué es el secreto? Porque cuando vas leyendo el cuento, te das cuenta que no, que biológicamente no se ha explicado dónde está el origen de la vida en el individuo, Ok. sino simplemente se ha descrito la vida. Y es un secreto porque la mujer del cuento quiere ser como Elastin Girl. ¿Tú sabes quién es Elastin Girl? La mujer del cuento quiere ser Elastin Girl y quiere abrazar tanto, tanto, que extendió todo su cuerpo alrededor de la tierra. Entonces lo extendió tanto, 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 que cuando se vino a dar cuenta, la tierra estaba en el vientre. Ese es el cuento interesante. Oh, Porque la maravilloso. mujer, O sea, que, a ver, repite eso. Como dice, repítame eso de nuevo. eso sí, que la gente que vea esta entrevista no va a querer ir a ver el cuento. No, pues ya yo te estoy escuchando y me imaginé, o sea, la mujer, nosotras las mujeres queremos abrazar el mundo entero y sin embargo el mundo entero está dentro de mi vientre, está dentro de mí. Eso es maravilloso, eso para mí fue grandísimo cuando yo pude llegar a esa imagen de que la tierra la vida está en la tierra y yo estoy en la tierra, pero quien me tiene la tierra es la mujer dentro, porque de ella sale toda la vida. Oh ¡Wow! my God. Claro que sale toda la vida, ¿sabes por qué? Porque lo que nosotros no podemos conocer es porque no existe, Lo que no podemos conocer es es porque... porque no existe, pero todo lo que existe está dentro de nosotras las mujeres porque podemos dar un cerebro sano y ese cerebro es el que va a conocer todo. Oye, yo ahí entonces empiezo a hacer muchas comparaciones y detalles de cómo la mujer preserva toda la vida y la ciencia. Wow, yo estoy más impresionada que tú porque es que me encanta ese cuento, me encanta. Yo lo pude presentar en la Feria del Libro ahora en República Dominicana. Lo pude ese cuento o presentar. el libro o ya No, más... leí el cuento Ah, ok, y perfecto. las personas interesadas, muy interesadas en seguir preguntando, porque es filosófico, es un cuento filosófico y es realmente basado en todo lo científico, más bien, es basado en lo que yo he encontrado de los dibujos. Ok. Por eso se llama, el título general del libro se llama El valor de la mujer descubierto en los dibujos.
en la interpretación psicológica de los dibujos. Porque este libro, como dijiste tú, que ya no es de conceptos, porque tú sabes por qué varía un poco el tema, que no quiere decir que no sea menos científico. Lo que hice fue que ilustré con el cuento todo lo que mucho de lo que yo estoy escribiendo en mis libros, como este que está aquí. Que Exacto. al ser un libro con un tema tan recio, dice, origen psicológico de la violencia familiar, crítica al método científico. Como es un título tan recio, yo quería como dar tanto valor. Suavizarlo, quería suavizarlo, ¿verdad? Exacto, no, sobre todo todos mis temas, quiero suavizarlo para que la gente llana pueda ir y conocer. Exacto. Bueno, de hecho, Entonces, perdón que te ajá, interrumpa, sí, Maristel, dime, de dime. hecho, el cuento, y como tú lo estabas expresando más suave, si nos vamos a la Biblia, Jesús utilizaba parábolas para que el pueblo pudiera entender lo que él quería enseñarle. Y yo creo que el tipo de cuento, lo que tú estás haciendo es un estilo cuento parábola para que la gente pueda entender a profundidad lo científico desde lo más sencillo a través de un cuento. Y eso me parece genial. Eso me parece a mí muy, muy interesante, sobre todo porque los temas que yo trato no son tan parecidos a lo que nosotros comúnmente escuchamos. O sea, comúnmente entendemos que la mujer acoge el esperma en el óvulo. Bueno, así no es que se lo dice, así no es que se define. Cuando hacemos la definición de concepción no es así. El esperma entra al óvulo. No, 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 no. El óvulo recibe al esperma. Es Así es. diferente, es diferente, porque no lo vemos desde la perspectiva de la mujer, pero es lo mismo. Exacto. Y va a haber siempre la discusión en que no, fui yo el que entré donde ti. Y dice, no, fui yo que te dejé entrar donde mí, diría la mujer. Yo te dejé entrar en mí y yo te acogí. De hecho, yo decidí cuál dentro de mí, porque de todos los millones de esperma que entran, yo, la mujer, elige el que quiere que entre directamente. O sea que eso no se discute. Entonces, así mismo, como yo te dejo entrar, es la mujer quien decide, no vas a entrar. Y eso es algo que hay que discutir científicamente, porque cuando tengo parejas que me dicen, no puedo tener un hijo, no podemos tener un hijo, cuando averiguamos, hay datos psicológicos que aportan a que cuando se arregla esa situación, entonces tienen el hijo. Oh, Entonces wow. no es solo que el óvulo, el esperma entre en el óvulo, no, es que la mujer da el permiso o no de que eso se dé. Y por Excelente. eso yo tengo varias personas que están en tratamiento psicológico para ver por qué a través de los dibujos sale por qué no pueden tener el hijo. Oh, wow. Y he tenido unos resultados muy positivos, muchas personas, Excelente. y yo les Bueno, digo hasta el sexo que van a tener. en serio. En serio, y por eso es que te digo que estos temas son muy revolucionarios y que va a haber muchas contradicciones, pero en los dibujos aparece, y cuando usted sabe, y yo pretendo que ya en mis estudiantes he sembrado ese deseo de que sepan qué hay en los dibujos y que sea científico, entonces hay un aporte muy importante. Y Claro. eso es lo que yo estoy poniendo, porque el libro, además de los cuentos, va a tener una explicación científica y filosófica, pero la voy a hacer con los dibujos. En otros libros, yo solo hago la explicación de por qué el dibujo. Por ejemplo, esto es una explicación exacta de por qué. Nuestro cerebro realmente es femenino, tiene una parte femenina y masculino. No importa de quién es el cerebro, si es de un hombre o si es de una mujer. Nosotros tenemos hemisferios cerebrales que tienen una constitución donde se alojan más aspectos femeninos y aspectos masculinos. Si esto no es así, entonces todas las teorías que apoyan el cambio de sexo, que yo no tengo que hablar de eso porque no soy experta en eso, pero todas las teorías, por ejemplo, trabajar lo hormonal, trabajarlo, se caerían de la mata.
porque que usted tiene en su interior todo lo del hombre, todo lo de la mujer, todo lo femenino, todo lo masculino. Entonces, cuando usted potencializa eso, entonces podríamos, no es mi tema, pero podríamos hablar de que un hombre puede ser mujer o de una mujer puede ser un hombre. Es basado en que tenemos una estructura psicológica que tiene los dos aspectos, lo femenino y lo masculino. Y yo quiero que en este cuento quede bien claro el valor que tiene la mujer para decidir cómo va a ser el pensamiento del futuro individuo. Y eso lo estoy explicando en ese libro a través de los dibujos esenciales que son de la mujer. Dibujos esenciales. Porque realmente hay muchos temas que están ahí y que no son del libro, pero que sí son de la mujer. Es interesantísimo. El otro cuento se llama Mi Mujer. Ah, Mi ese es el mujer segundo significa, cuento, Mi Mujer. sí, otro cuento, el cuento se llama Mi Mujer, significa que yo de mí saqué todo lo que quiero de una mujer, Ok. o todo lo que yo veo, todo lo que es importante. Realmente este cuento es el más pequeño y es una ilustración de lo que yo he visto en muchas mujeres que se convierten en mujeres, pero son niñas. O, o como, por ejemplo, ahí hablo de cómo, eh, por ejemplo, cómo históricamente hemos asimilado eh, las violaciones que hizo Trujillo, las violaciones a la mujer. Y cómo yo entonces me invento una mujer porque realmente no ha habido cambio. Yo me invento una mujer que soluciona el tema de las violaciones. Tú sabes que en nuestro país se hizo una investigación eh, sobre las violaciones, sobre las mujeres violadas en los campos, en los sitios. Y después que el historiador hizo la investigación, ninguna familia quiso firmar. Entonces todas las violaciones, diríamos, están escondidas. Y es verdad, yo sé que eso es un proceso psicológico que no pudiéramos. Entonces el autor de esa investigación no pudo publicarla. O sea, ese para que vea que cómo las cosas están, que nosotros no podemos verla, como es. En el caso del cuento, yo me invento la solución en el sentido de que yo entiendo que la mujer tiene el poder para detener lo que ella entiende que tiene que cambiar en la historia, en su historia y en la historia de las demás. Ella tiene el poder. Y eso se logra cuando tú tienes seguridad de ti, de tu valor y de tu vida. ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Cómo manejar el valor de tu vida? Tu vida vale más que tu recuerdo. Tu vida vale más que tu historia. Entonces, muchos de nosotros hacemos historia, pero perdemos la vida. Ya se acabó ese tiempo. No queremos héroes. Hay una canción que dice, no queremos héroes, queremos vivir. Y eso lo canta Antonio. Antonio, queremos vivir en paz. Antonio, el de aquí, ¿cómo se llama? Antonio. No queremos más héroes, queremos vivir en paz. Es una frase interesantísima. Yo entonces entiendo que la mujer puede vivir en paz. Claro está, yo no estoy ajena del poder que ejerce un tirano como Trujillo, pero entiendo que tenemos que cambiar la perspectiva. Ahora, yo digo en ese cuento, ahora ya no hay un Trujillo, pero muchas de nuestras mujeres están en oficinas trabajando en acoso sexual. Es lo mismo. ¿Y de qué sirve si la mujer no es libre? Es La decir, mujer, perdón, ajá, si la mujer no es libre. exacto, es decir, María Estel, que según lo que tú haces en este cuento de Mi Mujer, que es el segundo cuento del libro, eh,
prácticamente estás haciendo una crítica social de lo que ha vivido la República Dominicana por años, desde Trujillo y desde antes, y cómo todavía nuestra República Dominicana, la sociedad dominicana sigue sumergida en unos vínculos del pasado que lo estamos arrastrando y las mujeres todavía siguen dormidas en ese tiempo y todavía permiten los acosos sexuales, los abusos, y es ahí donde tú planteas, según lo que voy escuchándote, que estoy, ya yo quiero tener ese libro conmigo, tú planteas que las mujeres tenemos el poder de cambiar en totalidad esa realidad que viven hoy día. Eso yo creo. Eso yo creo, sobre todo con la asimilación del problema. Porque, y el problema no desde allá, sino desde aquí. Porque la situación de la mujer es que todo el esquema social, el esquema científico que nos ha dado, es que nosotros somos desde allá, o sea, desde el otro, y no desde aquí. Y las feministas, bueno, como hay muchas feministas o muchos tipos de feminismo, no quiero pecar, pero sé que nosotras en algún momento casi todas hemos sido feministas, pero cuando nos dimos cuenta que estaba tratando temas como que nada más es también fuera de, como si fuera la misma perspectiva del hombre, porque el hombre solo ve desde afuera, la mujer ve desde adentro. Entonces yo entiendo que también estamos perdiéndonos. Aunque creemos que hemos avanzado en la... Sí, miren, las feministas son las que más han aportado al estudio de la mujer. El estudio científico de la mujer son las feministas que lo han hecho. Pero se quedan en la misma postura del hombre. Es científico, sí, pero es la misma postura del hombre. Este tipo de estudio que estamos haciendo aquí no se queda en el hombre, se queda desde la mujer. Y me encanta ese punto que has traído, María Estel, porque lamentablemente, y qué bueno que lo dices, se ha divergizado lo que es el concepto del empoderamiento de la mujer, porque hay un grupo de feministas que lo han dañado. Voy a decirlo así. ¿Por qué? Y tú lo planteas ahora mismo y me encanta. Hay que reconocer, como tú dices, que sí han aportado a la investigación profunda y científica de la mujer. Sin embargo, también tú lo acabas de decir, están las feministas que se han ido por el lado, que se han quedado en esa fase de afuera y que no han visto lo de adentro, los aportes y el concepto como tal, como debería desarrollarse. Por eso nosotros como fundación, desde mi programa, nosotros decimos que tú eres feminista, yo no soy feminista, yo soy, digo, yo soy feminista porque soy del género femenino, no soy hembrista, porque ellas son las que se quedan del lado como los varones que se vuelven machistas, que son los que maltratamos, que somos los que nos creemos mejores y nos quedamos solo en una postura de defender ciertas cosas que tienen su valor, pero cuando nos vamos a la exageración, entonces ahí ya no salimos de lo que es lo que tú acabas de decir, yo lo digo de esa manera. Es interesante, muy interesante. Yo creo que todo lo que hemos hecho la mujer hasta ahora, hemos avanzado, no digo que no, hemos avanzado porque en el libro y en las explicaciones que doy, asumo esa postura, pero lo que es la esencia de la mujer jamás puede ser igualada a la del hombre. Entonces, nosotros no somos una estructura solamente para el contexto social o político. Ok, igualarlo en lo político es muy importante, pero igualarme en lo político, igualarme en la igualdad de poder estar en la equidad, no significa que ya la mujer está en el punto que tiene que estar, porque si no podemos observarnos como propio de nosotros un criterio mujer y que ese criterio es íntegro, no es ni biológico solo, ni político solo, ni económico. No,
nosotros tenemos un poder íntegro y tenemos el poder de integrar a la sociedad. Y por eso nosotros podemos aportar mucho cuando somos muy seguras, sobre todo en nuestra familia, que es nuestra primera sociedad. Y eso es lo que yo estoy promoviendo, es que nuestra sociedad empieza desde la misma concepción y que cualquier situación que se vea, que la concepción de un individuo se vea afectada o que afecte a la mujer porque tiene la concepción, pero no puede solucionarla como un nacimiento de un individuo, entonces afecta a la mujer y afecta también al individuo que viene. Y eso yo lo puedo demostrar a través de los dibujos. Es en los dibujos que aparece todo lo que usted ha vivido dentro del vientre. Y por eso yo publiqué en mi YouTube, en mi página de YouTube, que es también en mi canal de YouTube, que se llama mi nombre completo, María Estel Camacho Grullón. Yo publiqué dos videos para decir cómo el derecho humano inicia desde la concepción, porque ahí aparece ya todo lo que somos nosotros como individuo humano, no como persona, como las personas, por ejemplo, a nivel de lo religioso, a nivel de lo espiritual, hablan de persona, pero es como individuo biológico. ¿Por qué? Porque en él ya van a aparecer todos los estímulos y todas las respuestas que él está dando dentro del vientre. Lo único que vamos a tener que esperar un poco de tiempo, porque el individuo humano no recibe todos los estímulos y lo puede dar al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos recibiendo estímulos y dando respuestas. Pero el individuo cuando está en la concepción tenemos que esperar que él desarrolle su personalidad, su forma de expresión, en este caso lo psicomotor, para poder expresar en dibujo o en formas de palabra o en formas de alguna forma qué pasó en su vientre materno. Oh, wow. ¿Y cuál es el tercer cuento entonces que tenemos en este libro maravilloso, María Esther? Yo creo que sí, que es maravilloso, va a ser muy, yo sé que mucha gente lo va a querer leer porque también es muy contradictorio. El tercer cuento ese cuento se llama La mujer que me inspiró. Me encanta. Y es un cuento que narra cómo vemos o cómo yo vi a la mujer que yo quisiera que todo el mundo fuera. Sí, sí, que pudiera tener esa fuerza para decir lo que siente, para expresar qué es lo que tiene y que eso que expresa construya en el otro más que destruya. Y me apoyé en muchas reflexiones sobre, por ejemplo, Galileo Galilei, porque realmente yo creo que ahora estamos viviendo una etapa inversa, y eso lo explico en los cuentos, una etapa inversa. Significa que, por ejemplo, antes conocíamos al hombre científico, al hombre que hace la agricultura, el hombre que cría el ganado, el hombre que es poder político, conocíamos al hombre. Ahora estamos haciendo una inversión, estamos conociendo a la mujer. Antes en la historia conocemos, en la historia de antes de Galileo, cómo el hombre, como hombre, se entendía que era el centro de la Tierra, perdón, el centro del universo y que era el sol que daba vuelta alrededor de la Tierra. Eso es antes de Galileo. Después de Galileo, como él estudió los movimientos, él pudo dar con las estrategias para calcular matemáticamente
qué movimientos aseguran que es la Tierra que da vuelta alrededor del Sol. Y eso tiene mucho que ver con lo que vimos en el primer cuento, donde la Tierra está dentro de la mujer. Bueno, está un poco confuso, pero es que Galileo dijo, no, es la Tierra que da vuelta alrededor del Sol. Pero como el hombre se siente el centro del universo, entendía que era la Tierra, el Sol que daba vuelta. En realidad ahí hay una inversión de pensamiento y eso es lo que yo quiero que entiendan, que todos nuestros pensamientos son inversiones. Me encanta El esa objetivo, comparación que sí, haces, María Estel, ¿verdad? Tú acabas de decir algo muy interesante, científicamente hablando. En aquel tiempo Galileo dice que él entendía que era el sol que le daba la vuelta a la Tierra y eso, no, la gente de la época de Galileo, él dijo, no, no, es allá, la Tierra. la Él se Tierra, puso a observar y se dio cuenta que es era la la Tierra. Tierra. Ok. Y es lo mismo que pasa comparándolo con el hombre y la mujer. Es por ahí que vamos, pero hay otra Exacto. inversión. Exacto. Que es lo que tú acabas de decir al principio del secreto de la vida, que no es el hombre, es la mujer. Y es lo mismo que pasaba, que no era la tierra, sino que era el sol. O sea, has hecho una comparación mega interesante y Muy, quizás, muy como dices tú, interesante. hay personas que no lo van a entender, pero que yo estoy segura que a través de ese cuento, si lo leemos completo los tres, vamos a terminar de entender cuál es la raíz por donde tú quieres llevar. Y como el tiempo nos apremia, Mariste, contigo, esta es la primera parte, porque vamos a tener que luego hablar más contigo, pero no queremos terminar. Ya tenemos aquí resumen, que tenemos los tres cuentos de este libro que habla sobre el valor de la mujer descubierto en el dibujo, que es el título general que tiene este libro, que es cuento, tiene tres cuentos, y los tres son los siguientes: El secreto de la vida es el primero, el segundo, Mi mujer, y el tercero, La mujer que me inspiró. Es decir, que tenemos un resumen de un libro que ya yo estoy convencida que va a ser un bestseller, porque va a ser un libro diferente de psicología para que podamos nosotros, las mujeres y los hombres, entender realmente y a profundidad quiénes somos, cuál es el valor que tenemos como mujeres y también los aportes también de los mismos caballeros de los hombres, porque esto es un conjunto, como tú bien lo decías también, desde la concepción de la persona. Ahora, María Esther, ese es el resumen que yo he hecho de todo lo que yo he captado en este conversatorio contigo. El dibujo directamente, porque esa palabra dibujo aparece en este libro. ¿Cuál es la importancia, que ya yo veo que sí, que tiene el dibujo en nosotros como adultos, como niños, cuando estamos, porque tú decías que tú puedes descubrir incluso o sanar cuando hay personas, mujeres que no han quedado embarazadas, y luego hasta decirle si va a ser niño o niña. ¿Cuál es esa importancia que tiene ese dibujo? ¿Qué es lo que realmente ese dibujo tú descubres en ellos? Es que el dibujo se ha estudiado desde la teoría psicoanalítica y se ha estudiado como una técnica proyectiva. Significa que nosotros lo que tenemos dentro en el dibujo aparece, lo que nosotros tenemos dentro. Las principales aportaciones en psicología la ha dado Copis, una señora que se dedicó a estudiar los dibujos, y otra persona que se llama Machove. Desde ella empezamos un profundo estudio sobre el dibujo, pero yo evolucioné. Yo no me quedé con las técnicas y las formas de evaluación que ellas proponen. Yo empecé a darme cuenta que no se decía todo con la técnica que ellos tienen. Entonces, como yo pasaba dibujos, o sea, hacía poner a dibujar a personas, a tantas personas, me di cuenta que en los garabatos, en los dibujos sin sentido, y que no es el sentido lógico. O sea, por ejemplo, tú puedes dibujar esto, tú puedes dibujar un lapicero, pero lo que tú estás dibujando no es un lapicero. El significado no es
del individuo, es del cerebro. Entonces yo por eso en todos mis libros estoy explicando que los estímulos no son solo del individuo. El individuo te puede decir, estoy dibujando un lapicero. Y la persona que está evaluando dice, es un lapicero, vamos a decir, no es un cuchillo, por así decirlo. Y diríamos, seguro que quiere escribir. Pues diríamos, la evaluación normal, pero no es así, porque esa explicación es tuya, no es del cerebro. El cerebro tiene su propia explicación, un significado diferente al que nosotros conocemos. Y eso ya lo había dicho Freud. Yo no me considero freudiana, pero tengo que interactuar con todas esas. Freud decía que el cerebro, el inconsciente, tenía un lenguaje. Yo no creo que avanzó tanto, sí, pero sí, por ejemplo, identificaba los significados de los sueños. O sea que sí intentó hacer esa interpretación de lo que es el lenguaje del inconsciente. Pero yo no trabajo con esa idea exacta, sino solo para que sepa que cada trazado es un lenguaje propio del cerebro. Y lo que yo he aportado a nuestra ciencia es que ese lenguaje es codificable y es repetible, que puede hacerse científicamente. Cuando hacemos un dibujo, si tú vives lo mismo que yo, tú vas a dibujar lo mismo que yo, el mismo significado. Y por eso, entonces, la importancia de los dibujos es que expresan un lenguaje propio del cerebro. No tiene nada que ver con lo social. No tiene nada que ver, o sea, tú puedes dibujar el sol, pero el sol está en todas partes. No tiene que ver con lo cultural. No tiene que ver con lo político. No tiene que ver con... El individuo te dibuja lo que él tiene en su cerebro, que es de todos las personas que han vivido el mismo punto. Lo que pasa es que yo lo he organizado con la interpretación del dibujo, lo he organizado muy diferente a lo que ya existe. Y es porque lo he encontrado en el dibujo. Maristel, realmente me quedé pensando, tú acabas de decir una cosa clave que no había entendido hasta el momento también del dibujo y tú dices que tú lo has organizado de otra manera y que esto puede realmente llevarse más profundo desde lo científico, como tú dices. Dice que el dibujo es propio del cerebro y que es un lenguaje del cerebro que tenemos y que es codificable y que es repetible. Esas dos palabras me quedé pensando porque dices que has descubierto que la experiencia o vivencia de los seres humanos ya descubriste que es lo mismo en sus dibujos porque se repite. O sea, si dos niñas que no se conocen y tú las pones a dibujar, esas dos niñas fueron violadas cuando pequeñas, los dibujos van a ser prácticamente lo mismo porque eso está codificado aquí en su cerebro. Oh, eso O es sea, que es universal. exacto. Wow. Un lenguaje universal del cerebro. Vamos a llamarle así. Sí, así es. Wow. Entonces, cuando tú dibujas, tú no dibujas lo que tú crees que estás dibujando. Tú dibujas una casa, un caminito, una flor. No, tú estás dibujando lo que tú viviste desde el vientre materno hasta donde tú estás. Y si te quedaste en esa etapa, entonces dibuja hasta ahí. Oh, wow. Y dibuja también la percepción del futuro. Ahora te Es muy pregunto, interesante. sí, no, Uh-huh. te iba a preguntar, tú divides, por ejemplo, este tipo de trabajo de los dibujos, ¿tienes separado lo que son los estilos de dibujo de los niños, niñas y los adultos? O sea, ¿lo tienes separado por Mira, edad o no? eso sí lo tienen, por ejemplo, Machover es del adulto. Todas las Ok, evaluaciones que se hacen con la autora que se llama Machover, lo hace para adultos. O sea, por ejemplo, ella fue con personas que estaban en la cárcel ok. o con personas con problemas psicopatológicos. Y Copis trabaja con el niño y el adolescente, pero yo no tengo edad. Tampoco tengo ninguna cualidad en el dibujo. O sea, cuando yo te digo que dibuje, es que dibuje libre.
Así Ok, que un punto ya dice todo. Una raya, un rayón, una forma, ya dice todo. Para mí es más importante un dibujo sin sentido que el dibujo que tiene sentido o es concreto, con significado concreto. exacto. Pero ambos, detrás de ambos, tienen el significado del individuo. O sea, ¿qué hay ahí? Ok. No importa, no importa si es... nosotros trabajamos con bebé y el bebé dice todo lo que ha pasado. Oh, wow. Así Trabajamos que, con personas adultas mayores. sí. Ese es un campo que yo quisiera trabajar más. Yo lo que he hecho a través de todo este tiempo, que tengo ya más de 25 años trabajando en la universidad y también con dibujos, porque la raíz de mi interés por el dibujo fue cuando di la materia de interpretación de los test psicológicos. Y cuando aprendí que en el dibujo había eso, pues yo me puse a todo el mundo a trabajar con eso, porque el psicólogo no puede ser paciente, ni tampoco puede ser, tiene que irse a lo que le gusta de lo que está estudiando. Y a mí me gustó mucho y fui interesándome, y hasta el punto que ya yo voy muchísimo más, o sea, interpreto temas que no están en la psicología. Oh, wow. Por Bueno, ejemplo, yo he organizado que son 5 temas de los que usted dibuja. ok. La Vamos a ver. concepción, el nacimiento, la relación de padre-madre, la relación del vínculo de pareja y la muerte. En este libro que yo digo, solamente mencioné un punto, la muerte, pero la muerte se dibuja como en 50 formas diferentes. Y eso todavía me falta escribir todo eso. La concepción, todos dibujamos como nacimos. Todos, todo lo que usted dibuja es como usted nació. Y eso es lo que estamos trabajando. Y Oh, cómo wow. afecta el nacimiento, sí. Wow. Bueno, hemos llegado, nos hemos pasado con esta entrevista contigo, María Esther, como siempre, porque es que tú eres una persona que tiene tanto para aportar a la sociedad, a la humanidad. Es tanto los conocimientos e investigaciones que tú has hecho que de verdad nos quedamos cortos contigo. Pero yo le prometo a nuestra audiencia que vamos a tenerla pronto de nuevo, porque nos gustaría, a mí en caso mío personal, y yo estoy convencida también que los oyentes que están con nosotros a través de Pregón Latino Radio y Radio Amor FM, de tvhispanic.com y las demás plataformas, quieren conocer más. Ya yo le puse el título a tu siguiente libro, Lenguaje Universal del Dibujo. Así se va a llamar tu siguiente libro, porque ese es el tema que vamos a hablar contigo para la próxima vez, porque tú acabas de mencionar 5 estilos de dibujo que tú tienes características, que es la muerte, la de matrimonio, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y me parece interesante para profundizarlo con nuestra audiencia, María Estel Camacho. Así que anótese por ahí Excelente. ese título, Ya la estoy Lenguaje anotando, Universal del sí. Dibujo. Mira, me salió así y lo anoté aquí para decírtelo. Lenguaje Universal del Dibujo por la doctora María Estel Camacho, donde ella hace una presentación extraordinaria de los diferentes tipos de dibujo que tiene el ser humano, desde los pequeños hasta los adolescentes y adultos y ancianos. Va a hacer una recopilación de todo eso y que todos ellos buscan siempre, como tú dices, que es un lenguaje universal. Definitivamente que sí. Estel, una palabra para finalizar con de este libro que estás haciendo sobre la mujer, el valor de la mujer descubierto en el dibujo para finalizar. Un mensaje final para nuestra audiencia y contigo vamos a estar en otra ocasión y pronto. Vamos a estar pronto Bueno, contigo. un mensaje final para mi audiencia es agradecer. Agradecer a todas las personas que me han permitido realizarme. Sobre todo, yo agradezco mucho a la universidad, a la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.